con el ángel por una gran bendición y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Al rayar el alba, de aquí no me voy. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Padre, te doy en esta noche y te bendigo una vez más y pedimos, Señor, que tu presencia se haga viva, vital en nuestras vidas. Hemos hablado mucho del apóstol Juan, y en esta primera epístola vamos a predicar acerca del capítulo número 5. Ustedes saben que a Juan se le llamaba el discípulo amado, porque él tenía mucho amor. Aunque si usted sigue muy de cerca su escritura o sus epístolas, usted va a ver que con el amor también habían reflexiones duras de entender o de acatar y de someterse a ella, porque él va descubriendo, él va como quitando aquel velo, aquella oscuridad, y nos va dando la claridad, y vemos entrar el resplandor y la luz de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra mente y empezamos a escudriñar las epístolas que Juan le decía a la iglesia y que Juan le decía a cada uno de los que creen en Jesucristo. Juan también es el que trae aquel libro profético como el Apocalipsis, después de pasar las cosas más grandes y terribles que puede pasar a un ser humano, que estando vivo fue lanzado a una olla gigante hirviendo de aceite. Pero el Espíritu Santo no permitió que Juan muriera, a pesar de estar todo su cuerpo completamente quemado dentro de una olla de aceite hirviendo. Él sobrevive. Y puesto que sobrevivió, se le perdona la vida, porque eso era un castigo que había. Y el castigo era por seguir al Señor Jesús y por hablar de Jesucristo. De ahí fue desterrado a la isla de Pasmo. En la isla de Pasmo era una isla donde se tenía la gente en trabajo forzado, desterrado, donde no había ningún tipo de comodidad y tenían que trabajar cortando el mármol y cortando la piedra bien brutalmente. Es decir, que sus últimas estancias en esta tierra fueron de dolor, fueron de agravio, fueron de castigo, fueron de lamento, fueron de angustia. Pero así todo jamás negó su fe y abrió sus ojos y veía en el cielo todas esas revelaciones que nosotros tenemos en el día de hoy y que son profecías que aún no se han cumplido y que se irán cumpliendo, y profecías que nos aclararon muchas de las profecías que habían dado los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos en un pasaje, en el pasaje número 5, y en esa epístola, la primera epístola, que es una epístola, como les dije anteriormente, deslumbradora, que nos trae vida, porque nos habla del Señor Jesucristo y nos da la vida. Cuando decimos de que una mujer que está embarazada llega a tener su criatura, ha traído a alguien a la vida, ¿verdad que sí? ¿Dio a qué? Dio a luz. Y cuando hay luz hay vida. Dio a luz y trajo vida. Aquí el apóstol Juan está hablando también de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es nacido de Dios. Cuando se habla de nacimiento,
se habla de comenzar algo nuevo. Se habla de restaurar o de quizás empezar a una nueva vida en esta tierra. No tanto espiritualmente, sino físicamente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no solamente hemos nacido espiritualmente, sino también físicamente. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos cambian, nuestra manera de hablar cambia, nuestra forma de pensar cambia. Entonces todo eso son cosas físicas, son cosas que se ven palpables. Una persona cuando es una nueva criatura, usted puede observar en ella cambios y cambios que ayudan para bien. Es decir, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros hemos encontrado la forma de vivir una nueva vida. Amén. Si usted se siente amado por Dios, usted puede decir en este momento, gloria a Dios. Amén. Si usted se siente que Dios lo ha escogido, usted puede decir otra vez, gloria a Dios. Menos mal que está mejorando, porque ahorita estoy al parar el servicio y empezamos aquí a reprender, porque no podemos dejar que Satanás ponga mordaza en nuestras bocas, hermano. Usted está en la casa de Dios, en esta casa usted puede alabar completamente, usted puede hacer lo que usted quiera hacer. Si el Espíritu Santo lo levanta y quiere salir corriendo por los pasillos y quiere dar gloria a Dios, eso también es permitido en la casa espiritual del Señor. Usted no está atado a esa banca, usted no está cansando la banca, como dice el hermano Ricardo, dejen descansar la banca. No, usted se puede levantar, usted puede dar gloria a Dios, levantar su mano, dar un aplauso, gritar, decir todo lo que usted quiera decir, alabando y glorificando a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una pregunta, si usted siente la presencia de Dios, diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, estamos ahí caminando. En estos primeros 5 versículos del capítulo 5, Juan nos habla que tenemos la victoria sobre el mundo, y luego en los otros capítulos del 6 al 21, que no vamos a hablar hoy, que quedan pendientes, tenemos la seguridad de la salvación. Pero en esta primera parte de este capítulo número 5, Juan estaba hablando a los creyentes de la victoria que tenemos nosotros sobre el mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando de lo que es lo cósmico. Lo cósmico es todo lo que nos rodea, todas las cosas que nos rodean. El mundo y todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, toda su avaricia, todas sus enfermedades y todos los terribles pecados que están también acechando y rodeándonos a nosotros. Eso es lo que quiere decir el cosmos. Pero nosotros tenemos la victoria sobre todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene la victoria para vencer al mundo. Usted tiene la victoria sobre las cosas del mundo. Diga amén nuevamente. Gloria a Dios. Diga, yo puedo vencer al mundo porque tengo la victoria sobre ellos. Cristo nos ha dado la victoria sobre el mundo. El apóstol Pablo insistió y recalcó que el creyente que sea un hijo de Dios tiene y puede tener victoria sobre ese mundo. Pero ya estamos diciendo que sea un hijo de Dios, porque puede haber creyentes que no son hijos de Dios, creyentes que son hijos. Y puede ser también que hay creyentes que siendo hijos se han convertido en enemigos de Dios. Amén. Así que en el primer versículo de este capítulo dice, todo aquel que cree en Jesucristo. Pero acuérdense bien que dice la palabra que el diablo cree. Amén. Es nacido de Dios. Dios creó al diablo. Pero se desvió, se apartó, se convirtió en ¿qué? En el archienemigo de Dios, dice la palabra. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, aquí está hablando también del amor. Si usted ama a Dios, usted ama al que Dios engendró. ¿A quién engendró? A su hermano, el que está a su lado. Así que el que ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Y veíamos en la predicación, una de las predicaciones pasadas, que decía,
¿Cómo tú puedes amar a Dios si tú no amas al hermano? ¿A quien no has visto si tú no amas al hermano que está al lado tuyo? Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermano, es saber que somos hijos de Dios porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Así que ya hemos dicho que en este pasaje, en el capítulo número 5, hay algo muy importante. Dios es vida y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Cuando usted nace, usted ha cobrado vida. Dice la palabra también, antes estamos como muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Dios es vida y la vida es el resultado, por eso le digo, de haber nacido. Todo aquel que cree en Jesucristo, dice aquí Juan, es nacido de Dios. Este es el método. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo. Allí el apóstol Pablo comenzó hablando en este capítulo, también en el Evangelio, él lo dice. En el Evangelio según San Juan, si pueden, me lo pueden poner allí, en el verso número 1, en el capítulo número 1, versos 11 y 12. Yo quiero que usted vaya comparando lo que yo voy diciendo con la palabra de Dios, para que usted pueda entender, porque después van a venir unas interrogantes que usted va a tener que responder. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Ya lo encontraron? O si no lo pueden mirar acá. ¿Lo pusieron? No, no hay nadie, no me pusieron nada. Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Evangelio según San Juan. ¿Ya lo encontraron? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, le dio poder de ser hechos, ¿quiénes? Hijos de Dios. Él mismo lo está diciendo ahí. Les dio derecho de ser hijos de Dios. Así que, de una manera muy clara, la persona nace espiritualmente y llega a ser un hijo de Dios solamente por tener fe en el Señor Jesucristo. Dice allí, Él vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron, no escucharon el mensaje que venía de Dios. Pero aquellos que sí le han recibido, digo usted, nosotros sí le hemos recibido, ¿verdad? Nosotros sí le hemos recibido. A él le dio potestad y le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y él incluye a todos aquellos que simplemente creen en su nombre. Eso significa que cuando usted confía en Cristo, usted confía en Jesucristo, es quien dice ser y que cree que sus palabras y obras es lo que usted está creyendo. Es decir, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted cree en la palabra y usted cree en las obras que Él hizo. Y usted cree que Él murió por sus pecados. Cuando usted cree en eso y usted cree en su nombre, usted tiene el poder de ser hecho un hijo de Dios. Así que, si usted confía en Jesucristo, no tendría por qué preocuparse de no ser un hijo de Dios. Porque muchas veces el enemigo nos quiere atacar y nos quiere poner otras ideas en la cabeza. Si no fuera así, lo que Él hizo no tendría ningún valor y no fuera quien es. Así que tenemos que reafirmar siempre que el nacimiento original de Cristo, que fue un milagro que sucedió, es parte importante de este nacimiento que usted va a tener en su vida, porque usted va a nacer como nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hay que creer en ese nacimiento virginal. Es esencial en la fe cristiana. ¿Quién es este que murió por los pecados del mundo? No fue un hombre cualquiera, no fue un hombre ordinario. Fue un hombre que vino de Dios y es Dios. Porque la palabra nos afirma que Él también es Dios. Así que cualquiera podría morir y decir, voy a morir por el pastor Jorge.
pero eso no significa que va a cambiar mi vida en nada. En cambio, cuando Cristo murió, cambió todo, porque cambió toda la creencia del hombre, cambió toda la fe que el hombre tenía. El hombre tenía fe de que llevaba un animalito, que lo sacrificaban, que ponían la sangre, y aquello era un ritual. Usted puede hacer el ritual que usted quiera, usted puede hacer lo que usted crea que es bueno para su salvación, pero si usted no cree en Jesucristo, la salvación suya no ha llegado a su vida. Si usted no cree en Jesucristo, usted no ha nacido de nuevo. Amén. Ahora, es bueno que nosotros nos preguntemos, porque en todo esto está interviniendo la fe, que nosotros nos preguntemos, ¿cómo se sabe que usted ha nacido de nuevo? Ya le digo, usted podrá tener alguna experiencia grande, alguna experiencia extraordinaria, que usted entra en algún estado, ¿cómo le dicen? Extático con X, que eso quiere decir un éxtasis, y que usted lo está teniendo con frecuencia, y usted está diciendo, bueno, no sé qué me está pasando, ando así como zombie, y es bueno que a veces eso le pase a uno también, pero esto no te está asegurando de que verdad tú eres hijo de Dios, porque yo he visto en la religión de los hindúes que ellos entran en un éxtasis, se meten 2 semanas, vienen los ojos en blanco, se atraviesan la boca con un clavo, una espada, por aquí la sacan por el otro lado, ni echan sangre, se enganchan las espaldas con gancho y no echan sangre tampoco, es porque ellos tienen un éxtasis mental. Pero esto no es una cosa de mentalidad, ni es una cosa de que usted experimente un éxtasis, esto es una cosa de convicción, es una cosa que está dentro de su corazón, de sus sentimientos, que usted empieza a ver las cosas diferentes, que usted empieza a vivir de una forma diferente, su razonamiento es diferente, no sigue pensando en la forma que usted pensaba antes, el egoísmo tuyo empieza a desaparecer, la tristeza empieza a apartarse de tu vida, porque cuando la vida entra en nosotros, entra la alegría, entra la paz, entra el gozo. Cuando oímos hablar de la palabra nos interesamos, nos da hambre por oír la palabra. Cuando oímos un coro en la iglesia, donde quiera que sea, si tiene que ver con el Señor Jesucristo, nos da un reavivamiento, nos da una compenetración, es decir, nos identifica con todo eso que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos encontramos con otro hijo de Dios en un lugar que, aunque no lo conozcamos, nos identificamos y sabemos que somos hijos de Dios. Y nos ponemos contentos, hay alegría, hay gozo. Hermano, ese es el nuevo nacimiento. Hay que experimentar cambios de principios, de corazones, de sentimientos, de forma de actuar, de actitudes. Ese es parte del nuevo nacimiento. No es que usted se entre en un estado por un par de semanas, porque he visto mucha gente que van a la iglesia. Aquí me acuerdo yo un día que entró un señor. No sé si algunos hermanos se acuerdan, él era un profesional, era un licenciado allá en su tierra, en Colombia. Y él no quería venir a la iglesia porque él era prácticamente escéptico o ateo. Pero él trajo a su esposa porque ella estaba sintiendo que ella necesitaba algo espiritual. Tenía la nostalgia que estaba fuera de su país, vinieron a enfrentarse con la ruda y dura realidad de que en este país sí hay que trabajar y duro, y que los títulos que nosotros tenemos en nuestros países cuando llegan aquí, o hay que revalidarlos y hay que estudiar muy duro, o hay que ingresarse a la vida laboral en cualquier otro sector para poder sobrevivir. Entonces, cuando esas cosas empiezan en una persona y hay ausencia de Dios, se siente que está desfalleciendo, quiere regresar para atrás, como muchos que lo han hecho, han estado un tiempo y ¿de qué va? Aquí no vivo yo, este es asunto de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y corre y va para acá y darle para allá y que la comida y que los muchachos y que todo lo que hay que manejar y que el estrés del tráfico y todas esas cosas, la gente empieza a extrañar su país y quieren regresarse. Ella estaba en esa situación y él insistía de que ellos sí iban a estar aquí, que iban a poder hacerlo. Y cuando llegaron un día estaba la presencia del Señor, dicho sea de paso, yo quiero proclamar esta noche porque esa presencia se manifieste igual que en aquellos tiempos, en este lugar,
que cuando se ponía la mano a alguien entraba en un estado de que el Espíritu Santo lo tocaba y caían y se derramaba, la gente no tenía ni que pasar aquí adelante, caían en los pasillos y ella pasó al frente cuando yo llamé. Y en lo que estoy pasando por el frente de ella, yo creo que ni la había tocado y cayó desplomada al suelo, y el marido se paró, que estaba sentado en el asiento de atrás, y vino a mirarla y llegó y le dijo: ¿qué te pasa? ¡Hey! ¿Qué pasó? Y me miraba a mí, y miraba a todo el mundo que estaba aquí. Él no entendía, no se explicaba lo que estaba sucediendo. Y le daba en el hombro, y la mujer ni volvía. Y el hombre dice: ¿qué le está pasando? Me seguía preguntando. Yo decía: no se preocupe, que Dios está tratando con ella. Hasta que el hombre dijo: ¿qué Dios? Ni qué Dios tratando con ella. Oye, levántate. Entonces ella abrió los ojos y dice: ah, menos mal. Y él salió y se fue un poco bochornado, y ella se levantó como que estaba mareada. Cuando salimos me estaba esperando en la esquinita allí. Dice: venga acá, pastor, ¿qué me le hizo a mi mujer? ¿Cuál es el asunto ese del mareíto que usted le dijo? Digo: yo no le he dicho absolutamente nada, mi Señor, este es el Espíritu Santo. Y dice: no me venga, esos son trucos y mañas. Le digo: no, yo no tengo ningún truco, mi hermano. Usted puede recibir eso también. Y entonces él la miraba y ella todavía lloraba porque los ojos estaban llenos de lágrimas, y él se fue bien desconfiado. Desafortunadamente nos enteramos que a unos 5 meses después de aquello le dio un ataque y el hombre pasó a la eternidad. Ojalá y haya conocido al Señor, ojalá y la señora le haya podido transmitir la palabra y que él esté en la gloria también ahora. Eso no lo sabemos nosotros. Pero desafortunadamente hay mucha gente que son así, hay mucha gente que no creen, vienen a la iglesia, pero cuando ven estas cosas se sienten como un poco extraños. Hay personas que sí pasan por situaciones así y esto está bien, pero no es lo más usual que lo que nos está diciendo este versículo. Eso no quiere decir de que una persona que entra en éxtasis está completamente nacido. Dice: todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, nace de nuevo en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos tratando de transmitirle hoy. ¿Cómo es que nosotros podemos estar convencidos de que el Señor ha nacido, me ha hecho nacer en un nuevo nacimiento? En el capítulo número 3, el verso 11 de ahí mismo, de primera de Juan, nos recuerda que en este mensaje que dice: lo que habéis oído desde el principio, que dice que nos amemos los unos a los otros. Esto es muy importante, hermano, en el nuevo nacimiento. Cuando usted ve a una persona que está en rivalidad y en rencilla contra otra persona o contra un hermano, especialmente contra un hermano, ese no ha nacido de nuevo. Ese no tiene a Cristo. Y eso es muy facilito, eso es una fórmula que nunca falla. Cuando usted ve a uno que está guerreando dentro de la iglesia y que le cae gordo fulano y que le cae gordo mengano, ese no ha nacido de nuevo, porque el Señor nos ha puesto con esa condición o como una nueva criatura, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y cuando usted ama a alguien, cualquier ofensa que venga de parte de usted, para mí, yo voy a disiparla, yo voy a perdonarla. Porque lo primero que hace la persona que ama es perdonar. Yo no puedo guardar rencor en mi corazón. Yo no puedo estar... Es más, la palabra nos lo advierte, que no se vaya a poner el sol contra tu enojo. No podemos darle chance a más de 4, 5, 6 horas. No sé si te enojaste al amanecer, que no pase más de 10 horas, porque a las 10 horas va a oscurecer otra vez. Y si tú dejas eso guardado en tu corazón, ahí adentro van a haber espinas, ahí adentro van a haber raíces de amargura, raíces de odio, de rencilla. Y eso va limitando a la nueva criatura. Y el Espíritu Santo, que es el que le va dando la infusión al nuevo, ese nuevo nacimiento, que es el que nos mantiene que en nuestras venas esté circulando la sangre espiritual también, eso se va contristando y el Espíritu Santo se va alejando poquito a poquito de nuestras vidas. Y algo muy curioso que tiene esto del Espíritu Santo es que cuando Él llega, hace estruendo.
Cuando llegó a Pentecostés, en Hechos 2 lo dice bien claro, hubo ruido, tembló la tierra y todo el mundo comenzó a alabar a Dios y hubo un estruendo tremendo y dice que caían lenguas como lenguas de fuego repartidas sobre todos aquellos que estaban en aquel lugar. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, lo mismo usted puede caer de cabeza, lo mismo se le pueden doblar los pies, lo mismo usted puede empezar a llorar, lo mismo usted puede alabar las manos, lo mismo usted puede marearse, porque llegó el Espíritu Santo y ha sacado lo viciado, lo que hay en nosotros, lo está expulsando ahí adentro. Hay un cambio que usted espiritualmente no lo puede entender, pero dentro de nosotros ese espíritu inmundo tiene que salir corriendo y al abandonarnos nos deja casi sin fuerza, pero ahí está el Espíritu Santo que empieza a revitalizar, empieza a revivir y a poner la vida nueva en nosotros. Amén. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando el Espíritu Santo se va, no experimenta esas cosas. Dice la palabra de Dios y el Señor lo dijo bien, y dice, viene el Espíritu que estaba antes habitando en nosotros. Habitando quiere decir que estaba gobernándonos, que nos tenía poseído. Poseído quiere decir que se hacía dueño de nosotros. Y anda por los lugares secos, y anda por los lugares fríos, y anda mirando y se asoma. Y hace una endijita en la ventana. Dice, ¿qué está pasando ahí? No veo a nadie ahí. El que me sacó a patadas ahí adentro ya no está ahí. Y fíjese, parece que él piensa y dice, bueno, por si acaso voy a buscar 7 más. No vaya a ser cosa que así podemos pelear. No vaya a ser cosa que todavía vuelve y nos encuentre ahí adentro y podemos pelear. Y dice que va y busca a quién, a 7 demonios más. Y viene, y entonces la posición de la persona llega a ser peor que la que estaba anteriormente. ¿Qué quiero decirle con esto, mi querido hermano? El Espíritu Santo se fue calladito. El Espíritu Santo se fue triste. El Espíritu Santo se fue opacando. El Espíritu Santo dijo, no, ya aquí no tengo más chance. Esta persona no ha entendido de que es un templo y que yo no habito en esos templos que están llenos de corrupción, que yo no habito en esos templos que están llenos de palabras groseras y obscenas, que yo no habito en esos templos que están tomando bebidas alcohólicas para coger vicio, que están fumando drogas. Yo no habito en templos como esos. Yo tengo que habitar un templo donde huela a presencia de Dios, donde lo que hagan es alabar al Señor. Allí es donde yo voy a habitar, por lo tanto yo me voy a ir. ¿Quién sabe si recapacita? ¿Quién sabe si vuelve en sí? Como el hijo pródigo, ¿quién sabe si cuando vuelve en sí clama a Dios y entonces Él va a responder y entonces yo vuelvo a mi casa? Pero si no lo hace, está corriendo el riesgo ¿de qué? De que venga el espíritu inmundo y que venga a volver a tomar la posición que tenía antes con 7 más, y entonces va a ser peor. Entonces, aunque quiera desprenderse de esos espíritus inmundos, aunque quiera desprenderse de esos demonios, no va a poder, porque ya no va a tener el poder de haber sido llamado hijo de Dios, y se va a convertir ¿en qué? En un enemigo de Dios. Amén. ¿Usted está entendiendo, mi querido hermano? Por eso es que tenga muy seguro que usted no contriste nunca al Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que estar bien claros que si nosotros cometemos un pecado, porque a lo mejor vamos a pecar, aunque dice Juan que el que ama a Dios y el que es de Dios no peca. Y eso es una realidad. Porque si usted tiene a Dios siempre en su mente, si usted tiene a Dios siempre pensando de que Él lo está mirando, usted no peca. Y si comete un error rápidamente, le pide perdón a Dios. Entonces viene el abogado, porque se forma la corte inmediatamente. Ahí se forma la corte espiritual. Cometí un pecado, Señor, yo vengo a confesarme delante de Dios, no delante de los hombres, porque tenemos la maña de ir a confesarnos delante de los hombres y Dios dice que no, que hay que confesarlo delante de Él. Y confesamos nuestros pecados delante del Señor y entonces por ahí sale el acusador, el que está tratando de meterse y dice, sí, Él dijo que iba a permanecer fiel contigo, mira lo que hizo, mira dónde se metió. Y quizás tuvo un desliz o quizás cometió un error. Pero entonces sale allá de la esquina, viene aquel que tiene las vestiduras blancas, con su toga blanca,
El abogado, con la venia de la sala, con el perdón y el permiso de toda su majestad, señor juez, yo quiero decir que esta persona que cometió el error lo hizo accidentalmente y acaba de confesar de que él está arrepentido de haberlo hecho y que no lo va a volver a hacer otra vez. Entonces el juez hace así, ¡pam! Dismissing. Está esto disuelto. No hay corte, no se puede juzgar contra este hombre. El abogado vino a defenderlo, porque dice la palabra que abogado tenemos. ¿Usted no cree en el abogado suyo? Yo creo en el abogado que yo tengo, el abogado celestial, y aunque las leyes de los hombres y aunque los hombres todos se tornen contra mí, mi abogado me va a defender. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. El Señor Jesucristo dijo, en esto conoceréis, o conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, porque no me he ido de ahí de esa parte de amarnos los unos a los otros, en Juan 13:35. Y esta expresión nacido de Dios, que se menciona aquí en la primera epístola del apóstol Juan, es muy importante. Ahora, la experiencia de haber nacido de Dios no tiene nada que ver con el hecho de que usted quizás está asistiendo a una iglesia. No tiene nada que ver con quizás que usted ha sentido algunas emociones fuertes. No. El haber nacido de Dios no tiene que ver con seguir algunos ritos. Usted nace de nuevo solamente cuando confía en Cristo Jesús, que es su Salvador. Y la prueba de ese nacimiento es que usted comienza a amar a Dios y usted ama a su Padre Celestial, porque Él le ha engendrado. Tiene que considerar como que Dios es tu papá, Él te engendró. A nuestros padres tenemos que amarlos. Yo conozco gente que han sido muy heridas y sienten desprecio por su papá. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que pedirle a Dios que le quite eso de su corazón. Porque nuestros padres tenemos que amarlos. Así han sido padres rudos, padres equivocados, padres violentos. Nosotros tenemos que amar a nuestros padres. Quizás no estamos de acuerdo con lo que él hacía, pero tenemos que tener un espacio para decir, yo amo a mi papá. ¿Cuánto más no vamos a amar a nuestro Dios? Porque Él es el que nos ha engendrado como nueva criatura. Así que amemos a nuestro Dios, a nuestro Padre que nos engendró. Esto nos explica que usted y yo podemos tener la seguridad de la salvación. Y el apóstol Juan nos ha estado presentando estas evidencias para que podamos saber con toda certeza que somos hijos de Dios y recordemos estos puntos. La primera evidencia, Juan nos dijo en el capítulo 2 de esta misma epístola de primera de Juan, en el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si usted sabe que Él es justo, usted tiene que saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un verdadero hijo de Dios es el que practica la justicia en su vida. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común, algo anormal, o que se practique la justicia de vez en cuando. Practicar la justicia será un estilo de vida, una práctica habitual que fluye con toda moralidad en su vida. Usted se puede equivocar, fallar, resbalar y caer en alguna ocasión, pero la práctica de su vida diaria será ejercer la justicia porque usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros practicamos justicia cuando vivimos esa vida? Esa es una evidencia de que somos hijos de Dios. Cuando usted mantiene una vida recta, cuando usted mantiene... Ahora, ¿cómo yo voy a mantener una vida recta, pastor? Digo, muy sencillo, hermano. Usted lea la palabra. En la palabra viene todo lo que usted puede y no puede hacer. En la palabra viene todo lo que tiene que decir para que usted sea una persona justa, para que usted siga la línea, el camino recto.
Pero si usted, la palabra le entra por aquí y le sale por acá. Si usted no quiere oír la palabra, si usted no quiere leerla, si en su caso usted no quiere hacer un devocional de leer una palabra todos los días, si usted no quiere ver, no quiere tener la Biblia alrededor suyo, ahí no hay evidencia de una vida justa. Usted no hace justicia, usted no es hijo de Dios. Amén. La segunda evidencia, en el capítulo 3 de esta epístola también, primera de Juan, en el versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Se lo dijo ahorita, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted dice, wow, ¿cómo yo no voy a pecar? Acuérdense bien que practica es una cosa y pecar es otra. Cuando usted voluntariamente está haciendo algo que va en contra de Dios, usted es un practicante del pecado. Pero los hijos de Dios no son practicantes del pecado. Los hijos de Dios tienen que tener repulsión por las cosas pecaminosas. Los hijos de Dios tienen que ponerse un poco disgustados cuando estamos mirando de que están cometiendo pecado y que están usando mi nombre y que me están conduciendo a mí al pecado. Ya le digo, podemos cometer errores, podemos pecar, podemos tener la oportunidad de arrepentirnos, pero que la práctica del pecado no sea nuestra vida. La vida nueva no puede vivir de pecado en pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dijo: el que peque, ya no peque más. El que robaba, no robe. El que decía palabras obscenas, pare esas palabras obscenas, busque de Dios, dígale, límpiame mi boca. Diga como el profeta Isaías, pasa carbón encendido. Yo soy un hombre de labios inmundos. Él lo reconoció el profeta, pero dice que ahí mismo llegó el querubín y le pasó un carbón encendido y purificó su boca. ¿Estamos entendiendo, mi querido hermano? Una cosa es que usted peca o sin darse cuenta, y otra cosa es que usted peque, que practique el pecado. No podemos ser practicantes del pecado. La tercera evidencia, en el capítulo 4, el verso 7, dice de esta misma, de la epístola primera de Juan, dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y un hijo de Dios amará a los demás cristianos. Esta es otra prueba que le dará a usted la seguridad que es nacido de Dios. Es su respuesta, ya lo habíamos dicho anteriormente, a tu pregunta: ¿ama usted a los demás cristianos, sus hermanos, hermanas en Cristo? Usted vaya preguntándose eso y manténgalo en su corazón. ¿Usted ama a sus hermanos? A lo mejor a ti alguien te ha ofendido alguna vez. A lo mejor a alguien lo ha hecho intencionalmente. Pero así todo usted tiene que seguirlo amando. Pastor, pero entonces yo lo que parezco es un tonto. No, usted no es ningún tonto. A lo mejor usted parece un tonto en su mente carnal, pero en su mente, en el ámbito espiritual, Dios te ve como un héroe de la fe. Dios te ve que tú estás confiando en Cristo. Porque dice el Señor: no venguéis vosotros mismos. Lo primero que hace una persona cuando ya no ama es tratar de vengarse. Y como decían, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, me la hiciste, me la paga. Y hay gente que sin darse cuenta viven de esa manera. Tú me la hiciste, tú me la tienes que pagar. Y mientras tanto va metiendo esa raíz de amargura en su corazón y en su alma, y no le deja prosperar espiritualmente. Hermano, si te la hizo, Dios se la va a cobrar. Dice el Señor: la venganza es mía. Y dice aparte: horrendo es caer en manos de un Dios vivo. Usted déjeselo todo al Señor, porque a lo mejor usted se va a vengar de algo que no era para usted y que le hicieron algo que a usted le dolió, pero no era para usted. Usted deje eso en las manos de Dios, porque Dios es el que nos va a conducir. Los padres son los que saben lo que le conviene a los hijos y lo que no le conviene. A su hijo usted sabe cuando le está conviniendo una amistad y cuando no le está conviniendo una amistad. Porque cuando el hijo llega a cierta edad empieza con sus amiguitos y sus amiguitos lo van conllevando a hacer cosas que usted no ve que van a tener un buen camino. Por lo tanto, usted tiene la obligación, el derecho y la potestad de llamar a su hijo y le dice:
Ten cuidado con lo que estás haciendo y con quien te estás juntando, porque ese muchacho no está haciendo cosas agradables a Dios y no son cosas buenas. Entonces, Dios nos hace lo mismo a nosotros. Dios nos advierte y nos dice, no te mezcles con el mundo. No ames al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque te convertirás ¿en qué? En un enemigo de Dios. Cuando usted ama las cosas del mundo y hace las cosas del mundo y se mezcla con ella y se enreda con ella, también dice la palabra, usted se va a convertir en un enemigo de Dios. Entonces ya usted no va a amar a su padre, entonces usted no se va a sentir un hijo amado del Señor. La quinta evidencia la encontramos en el verso 18 del mismo capítulo 5, allí en Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa última parte es muy importante. El maligno no te puede tocar. Ay, pastor, pero usted no sabe en qué situación me encontraba yo. El maligno no te puede tocar. Tuve que mentir, pastor, porque si no miente, Dios no ayuda a los mentirosos, al contrario, dice que esos no entran al cielo. Pero si no mentía, Dios te hubiera ayudado, y si no te hubiera ayudado es para ponerte en algo mejor. Usted no mienta nunca, hermano, porque el que miente no es de Dios, no es hijo de Dios. Pastor, pero es que yo toda mi vida viví a base de la mentira. Pero mi hijo, tú naciste de nuevo, tú eres nueva criatura. Sí, porque tenemos que decirlo y confesarlo. Tampoco vamos a decir que vivimos una vida piadosa y santa desde que nacimos. Y bueno, bienaventurado aquellos que no se han sentado en silla de escarnecedores. Pero nosotros más o menos siempre estábamos diciendo mentiras. Y habíamos algunos que éramos famosos por decir mentiras. Y había gente que se fajaba a ver quién decía la mentira más grande. Pero cuando ya llegó el Señor, aquella vida pasada quedó. La vida anterior quedó atrás, somos nacidos de nuevo. Ahora no puede vivir en nosotros esas costumbres. El enemigo no me puede tocar a mí, el enemigo no me puede obligar a yo hacer cosas que no están permitidas por Dios. Usted tiene la autoridad y el poder de decir, un momento, yo soy un hijo de Dios. Un momento, yo tengo la autoridad para decirle al pecado, no. Yo tengo un don del Espíritu Santo que me dice dominio propio. Tú tienes que saber dominar, controlar todas tus cosas, no puedes, toda tu conducta. Tú no puedes darle rienda suelta a todo lo que te venga al frente. Es que es tan buena gente, ese amiguito. Hermano, aquí el bueno es el Señor. Le dijeron, Señor bueno, dice, bueno es el Padre que está en el cielo, porque Él estaba aquí en la carne, pero con todo Él nos estaba enseñando, para que nosotros aprendiéramos. Bueno es Dios, Dios sí es bueno, pero aquí no podemos, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, es que esa muchacha llegó a mi vida como algo inesperado y de pronto yo la vi, yo tenía miedo, pero ya después empecé. ¿Y tu mujer? Bueno, ya les digo, fue una cosa espontánea, casual, y aquí Dios no tiene casualidades, mi querido hermano. Eso es una trampa bien preparada por el diablo. Pero es que se me metió en mi camino, en el medio. Pecaste. ¿Estás destruyendo o destruiste tu matrimonio? Y si tú destruyes tu matrimonio, Dios te va a destruir. Por lo tanto, mi querido hermano, tengamos siempre presente que Dios nos ha dado el dominio para decirle que no. Cuando nosotros estábamos antes en el mundo, decíamos, no, va a pensar de que yo soy del otro lado. Si no le hago caso, me está pintando piruetas y la muchacha camina muy bonito y está meneándose mucho delante de mí. Si me la niego, ¿qué va a pensar de mí? Bueno, pues usted tiene ahora una potestad y dice, ¿qué va a pensar Dios de mí? Si le hago caso y si sigo mirando esto. ¿Verdad? Y esto va para los dos géneros, no estamos hablando solamente para el género masculino, va para los dos géneros. Acuérdese que el diablo se viste como ¿qué? Como ángel de luz.
El diablo te pone las Barbies delante para que tú digas, wow. Y te pone los hombres con los six-pack y los molleros así abuchados en todos lugares para que usted diga, wow. Pero el Señor te pone el ángel delante de ti. Te pone un ángel que va a pelear por ti. Te pone una palabra que dice, clama a mí, yo te responderé. Te pone una palabra que te dice, yo soy santo, por lo tanto tú tienes que ser santo también, porque yo estoy contigo y yo estaré contigo. Y a ti no te puede tocar el diablo. Amén. El diablo no nos puede tocar, hermano. El diablo no nos puede hacer nada a ninguno de nosotros, a no ser que nosotros nos convirtamos en enemigos de Dios. Entonces si el diablo nos agarra, y es igual que la maruga. ¿Usted sabe lo que es una maruga? Una maruga es una maraquita de esas que se le dan a los niños chiquiticos. Y el niño muchachito agarra y así la maruga, así te tú las manos de Satanás. Taca, 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 pa, y de pronto la tira para allá contra la pared. Así te hace el diablo. Cuando te pone en las manos de él, te coge como una maruga, como un títere, te domina. Gloria al Señor. Esa es la quinta evidencia. Un hijo de Dios es que es guardado y protegido del maligno de Satanás. Así que hay dos grandes evidencias en esto que hemos leído nosotros. Pero como dijimos anteriormente, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos todos sus mandamientos. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Juan al mencionar sus mandamientos? Y de esto empecé a hablar el otro día en la vigilia y dije, lo voy a dejar pendiente. Cuando nosotros decimos que sus mandamientos no son los mandamientos que hacen referencia a la ley, que eran 10, que son inviolables, que esos mandamientos tienen que estar y están en todas las naciones del mundo. No hay ninguna nación en el mundo que diga que está autorizado a matar porque quiere matar, que está autorizado a robar cuando le dé la gana, que está autorizado a mentir. Ninguna nación del mundo, al contrario, hay muchas naciones que tienen castigos muy severos por incumplir esta ley o estos mandamientos. Pero de esto no es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y yo le dije que en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 5 leemos allí que debemos estar siempre como gozosos. Ese es un mandamiento del Señor. ¿Usted tiene gozo en su corazón? Si usted no tiene gozo, usted está incumpliendo con uno de los mandamientos que Dios dio a sus hijos. En otro mandamiento dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu tiene que estar vivo, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el don de Dios que está en ti. Aviva el Espíritu Santo que está en ti. ¿Cómo usted aviva el Espíritu? Alabándole, glorificándole, portándose bien, viniendo a la iglesia, dándole la lectura a sus niños, la lectura de la palabra, inclinando a sus niños a que sigan al Señor. Así usted no apaga el Espíritu. Y como eso hay 22 mandamientos, porque es muy importante que nosotros tengamos presente de que mucha gente dice, eso era para la antigüedad, para la ley, y ahora ya no, Dios no es así. No, el Señor puso cosas más duras y mandamientos más duros que los que habían allá en aquel entonces. Y si lo incumplimos, estamos incumpliendo con los mandamientos. Amén. El Señor Jesús dio muchos mandamientos. Incluso en ningún momento el Señor Jesús derogó los mandamientos del Antiguo Testamento. Esos 10 mandamientos, vuelvo y les repito, están ahí. Nadie los puede quitar y nadie puede hacer caso omiso de ellos. Y como el obispo estuvo predicando aquella noche, le puso en una tabla con el mismo dedo de Dios, una tabla de piedra. Y cuando bajó Moisés del monte, que vio el desparpajo que estaban haciendo aquellos israelitas, la cogió y la tiró. Y el Señor Jesús no desistió. El Señor Jesús no dijo, bueno, Moisés, ya la rompiste de esta manera, bueno, sigan haciendo lo que ustedes quieran. Le digo, no, búscate otra piedra, alízala. Y dice que buscó la otra piedra, la alisó y volvió a poner los 10 mandamientos, lo mismo que había puesto en la primera. Así que eso
de aquel entonces y ahora tiene que estar presente para cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano, allí donde está diciendo la palabra, ¿cómo podemos saber si amamos a Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, es otro mandamiento. Son mandamientos para los creyentes de hoy en día, son actuales. Cada hijo de Dios desea cumplir y anhela guardar todos estos mandamientos en su vida diaria. En otras palabras, cumplir los mandamientos de Dios no es solo es cumplirlos, sino es un estilo de vida normal para un hijo de Dios. Así que los guardará con alegría para honrar a Dios y demostrarle así su amor y gratitud. Y su gratitud. Así que en el versículo número 3, y ya vamos a terminar, no creo que voy a ser muy extenso porque hay muchas cosas aquí, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. Ya le puse el ejemplo para los que no estaban aquí el día de la vigilia. Me acuerdo de una muchachita que cargaba a su hermanito, y cuando le dije, mija, pero es que ese muchacho está casi más grande que tú y pesa mucho, porque lo tienes cargado. No pesa, dice, no pesa, porque es mi hermano. Y parecía algo que es chistoso, pero qué clase de lógica sacó esa muchachita. No pesa porque es mi hermano. Piense usted por un momentito. ¿Su hermano será pesado para usted? Dice la palabra que carguemos o que llevemos las cargas de nuestros hermanos. ¿Será gravoso? ¿Será pesado para nosotros? Así pasa con los mandamientos del Señor. Como nos los dio Dios, como eso es lo que nos mantiene vivos, para mí no puede ser pesado ni gravoso. Para mí no puede ser pesado el que yo quiera mantener el Espíritu Santo, avivar el don del Espíritu Santo en mí. Eso no debe ser pesado para mí. Para mí no debe ser pesado el alabar a Dios. Para mí no debe ser pesado el estar gozoso. Al contrario, eso es algo bueno, que usted esté con alegría, que usted esté con gozo. Usted está triste, cante un salmo. Usted está triste, diga una alabanza al Señor. No se ponga a llorar, no se ponga a gritar, ay, ya Dios se olvidó de mí. No, cante un salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso lo tiene que poner usted contento y gozoso. Mi ayuda, mi salvación es el Dios eterno. No, mira que te mando que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Esfuérzate, sé valiente. Esas son las palabras que lo mantienen a uno con el gozo. Dios nos dijo, yo voy a estar contigo. No tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Amén. El Señor nos está dando unas palabras de aliento que nos mantienen en gozo, hermano. Siempre tenemos que estar gozosos. Cuando usted ve a alguien con la cara larga, con la cara así ya, como que se fue a acabar el mundo, usted dígale, Cristo nos ama tanto que Él está mirando como tú estás y pronto te va a dar la respuesta, pronto te va a dar la alegría, pronto te va a dar el gozo. No puede estar triste un cristiano que alaba a Dios, uno que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, mi querido hermano? Y ese es el gozo, ese es uno de los mandamientos que nos dio Jesús. Y por ahí nos dijo, oremos sin cesar, orar sin cesar, mantengan la fe. ¿Cuántas cosas nos dijo? 22 conté yo no los apunté todos porque entonces tenía que estar una hora hablando de ellos. Pero 22 conté yo en la carta a la primera de Tesalonicenses, que son mandatos que Dios dio a través del apóstol Pablo para que nosotros los cumplamos. Así que si le parecían gravosos a la gente 10 mandamientos, aquí hay 22 solamente en una carta.
Y el Señor Jesús lo dijo. Lo dijo, no es que usted no sea un adúltero y que le vayan a apedrear porque usted es un adúltero, sino si usted mira a alguien con intenciones o con deseos, ya usted está adulterando. Fíjese qué cosa más grande. La ley había que agarrarlo en el acto y había que apedrearlo. Ahora, usted mismo es el que tiene que darse cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy mirando? ¿Quién me está sonsacando? ¿Quién me está conduciendo al pecado? Hermana, reflexione usted también. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo con el mandamiento del Señor. Vamos a ponernos en pie.